Hola chicos, bienvenidos nuevamente a otra semana de matemática. Comenzamos la semana del 15 al 19 de junio. Este día vamos a ver el tema de baricentro, pero en este video vamos a hacer los videos de toda la semana, ¿sí? O sea que vamos a ver el baricentro, el incentro y el circuncentro, ¿sí? Pero la clase correspondiente al martes 16 de junio es el baricentro. Muy bien. ¿A través de qué encontramos nosotros el baricentro? A través de las medianas. Vamos a decir que el baricentro es el punto de intersección de las medianas. Pero recordemos que es una mediana. Se obtiene del punto medio de un lado de un triángulo donde a través del punto medio formamos un segmento que llega al vértice opuesto del lado del triángulo que estamos trabajando, ¿sí? ¿Cuántas medianas vamos a obtener en un triángulo? 3. Decimos, se obtienen 3 medianas de un triángulo. Muy bien. Tenemos nosotros acá una representación. El triángulo ABC. Si observan, tenemos unos segmentos dentro del triángulo, ¿sí? Si nosotros exactamente medimos el lado AB, el lado de nuestro triángulo, y obtenemos el punto medio, o sea, la mitad, medimos un ejemplo que este mida 10, ¿cuál sería la mitad? 5, ¿sí? Entonces, donde está justamente la mitad, colocamos un puntito y desde ese punto medio trazamos un segmento hasta el vértice opuesto. ¿Cuál sería el vértice opuesto? El vértice C. Pero por ejemplo, cuando trabajamos con el lado AC, este es otro lado del triángulo, ¿sí? Suponiendo que este mida 18, la mitad de 18 sería 9, ¿sí? Entonces, justamente en el punto medio, en la mitad, colocamos, en este caso su lapicito, no sé, y unimos desde el punto medio hasta el vértice opuesto. ¿Quién es el vértice opuesto a AC? B, ¿sí? Ahí es que se va formando el segmento. Ya tenemos dos. Y la última va a resultar del segmento BC. El lado BC, nuevamente también lo medimos, suponiendo que mida 12, la mitad de 12 sería 6. Entonces, ¿dónde está la mitad? Desde ese punto medio yo trazo una línea hasta el vértice opuesto, que es A. Y observan que las medianas tienen la característica que se van a intersectar las tres. El punto donde éstas se intersectan se llama baricentro, ¿sí? Vamos a verlo nosotros, esto, cómo se obtendría con ayuda de GeoGebra. Para ello, vamos a realizar un triángulo con la opción de polígono de las medidas que nosotros querramos, ¿sí? Puede ser este. Muy bien. Tenemos acá un triángulo ABC. Para trazar las medianas de nuestro triángulo ABC, tendríamos que saber el punto medio, ¿sí? Y después solamente trazar la línea hasta el vértice opuesto. Bien,
Si ustedes hicieran el triángulo en su cuadernito, lo hicieran a escala y todo, podrían fácilmente medir el lado y encontrar la mitad y luego trazar la mediana. En este caso, si lo hacemos con ayuda de GeoGebra, nos tendríamos que ir a la novena opción, donde tenemos la opción de centímetro, ángulo, distancia, ¿sí? Donde dice centímetro, distancia o longitud, en esta vamos a seleccionar. Vamos a tocar desde el punto C hasta el punto A. Este me dice que mide 4.12. Muy bien. Vamos a mover un poco la medida. Si nosotros quisiéramos saber la mitad, o sea, el punto medio de este lado, ¿qué tendríamos que hacer? 4.12 dividirlo entre 2. Esto me daría 2.06. Ok, entonces desde el punto medio voy a trazar una porción de recta, un segmento de recta hasta el vértice opuesto, que es B. Pero en este caso yo aquí no puedo medir exactamente, entonces lo que haremos es lo siguiente. Nos vamos a la tercera opción de segmento y voy a trazar un segmento suponiendo que la mediana está justamente en este punto. ¿Qué vamos a hacer para corroborar? Vamos a irnos siempre a la opción donde tenemos la medida de distancia o longitud. Y ahora voy a medir desde el punto C al punto D. Este me dice que mide 1.98. La mitad de 4.12 no es 1.98. Entonces lo que vamos a hacer es ir moviendo este segmento de recta hasta que llegue a 2.06, ¿sí? Nos vamos a la primera opción de mueve y vamos a ir moviendo el punto. Aquí 2.06. Si se fijan, nos van apareciendo poco a poco los números. Ok, ahí tenemos ya el 2.06, que es justamente la mitad de 4.2. Esta entonces sí es una mediana. Podemos mover incluso este lado. Sabemos que este pedacito mide exactamente 2.06, mitad y mitad, ¿sí? Muy bien, ahora yo quiero saber la mediana del, por ejemplo, el lado AB. Nuevamente tengo que medir cuánto mide dicho lado. Selecciono desde el punto A al punto B. Me da la medida que es 6.08. Lo que tendríamos que hacer es dividir 6.08 entre 2, que esto es 3.04. Entonces nosotros siempre nos vamos a la opción de segmento. Trazamos un segmento, más o menos calculando la mitad. Por ejemplo acá. Muy bien. Ahora para saber si de verdad lo he colocado bien el segmento, vamos siempre a la opción de distancia o longitud. Desde el punto A al punto donde he colocado que es el punto medio, me da que es 2.93. Decíamos nosotros que la mitad de 6.08 es 3.04. Entonces esta no es la mitad, ¿verdad? Lo que vamos a ir haciendo entonces es ir moviendo poco a poco este segmento de tal manera que al final yo llegue a medir 3.04, ¿sí? Vamos moviendo, nos vamos a la primera opción de mueve y solamente movemos el punto E. 3.04. Tenemos justamente acá ya la mitad, chicos. Muy bien. Hay una característica de las medianas y es de que estas se intersectan. Por lo que si nosotros ya tenemos dos medianas trazadas, ya no es necesario medir o trazar la otra mediana, siempre haciéndolo midiendo el lado, después el punto medio, no. Sino de que basta con que hagamos lo siguiente. Primero vamos a trasladar esto un poquito por acá. Muy bien. Si ya sabemos que las tres medianas se intersectan, entonces basta que nosotros coloquemos un segmento desde el vértice A al el lado BC, ¿sí? Y vamos a tratar de manera que esta se corte, ¿sí? Así como lo tenemos en este momento. Muy bien. Aquí tenemos entonces nosotros ya trazadas las medianas. ¿Y cómo se llama este punto donde se cortan las medianas?
baricentro, ¿sí? Vamos entonces a guardar nosotros este ejemplo en nuestro documento. Vamos a irnos a la opción de exportar imagen, la descargamos y la anexaremos a nuestro documento. Al finalizar este contenido, continuaremos con la clase del día jueves 18 de junio con el tema que va a ser incentro. Vamos a colocar 16J, 16 de junio, ¿sí? Nos dirigimos a nuestro documento y ahora vamos a colocar ya el ejemplo hecho en GeoGebra. En la opción insertar, icono imagen, y lo buscamos por el nombre 16J. Tenemos entonces ya la aplicación de el baricentro, o sea la intersección de las medianas, con ayuda de GeoGebra, ¿sí? Ahora sí, comenzamos con el nuevo contenido. Bien chicos, continuamos ahora con el siguiente tema. Es el correspondiente al jueves 18 de junio, tema incentro, ¿sí? Vamos a ver qué es el incentro. Eso ya lo habíamos visto un poco antes, pero vamos a reforzarlo. Donde se cortan las bisectrices, ¿sí? Será el punto donde se cortan las bisectrices. O sea que el incentro lo obtenemos a través de las bisectrices. Pero recordemos en qué consiste las bisectrices. Muy bien. Para trazar una bisectriz, medimos cada uno de los ángulos y luego dividimos cada ángulo en dos partes iguales. Y justamente a la mitad del ángulo trazamos un segmento desde el vértice hasta el lado opuesto del triángulo. Muy bien, ¿qué vamos a hacer acá chicos? Ya lo habíamos visto anteriormente. Aquí tenemos la representación gráfica. Tenemos un triángulo ABC. ¿Y qué vamos a hacer? Cada ángulo, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, lo vamos a medir con nuestro transportador. Y justamente donde tengamos la mitad de cada ángulo, por ejemplo acá tenemos el ángulo A de color celeste, tenemos justamente la mitad que es el de color anaranjado, ¿sí? Donde está la mitad del ángulo, desde acá nos dice que vamos a trazar un segmento, ¿sí? Desde el vértice A, el ángulo A, donde está justamente la mitad del ángulo. Y trazamos un segmento que llegue hasta el lado opuesto, que es el segmento BC o el lado BC. Pero por ejemplo cuando lo hacemos con el ángulo B, medimos el ángulo B, es el que está representado de color celeste, luego separamos el ángulo B en dos partes iguales, lo dividimos, ¿sí? Justamente la mitad del ángulo B es el de color anaranjado, donde tenemos la mitad, desde ahí partimos desde el vértice, trazando un segmento de recta hasta el lado opuesto, que es el lado AC del triángulo. Y finalmente lo mismo con el ángulo C. El de color celeste se divide en dos partes iguales. Una de ellas
la mitad del ángulo es el de color anaranjado. Justamente donde tenemos la mitad, lo que hacemos es trazar la parte de segmento CB, ¿sí? Y observamos que justamente las bisectrices se cortan. ¿Y cómo se llama ese punto de corte? Incentro, ¿sí? Tendríamos entonces ya esa parte para cómo se hace de forma manual. Esto más que todo es un recordatorio, ¿sí? Ahora vamos a verlo cómo sería con ayuda de GeoGebra. También esta parte ya la vimos, pero vamos a recordarnos un poco más de esto. Vamos a construir un polígono, que en este caso va a ser un triángulo. No importa las medidas que nosotros le coloquemos, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, yo tengo acá ya el triángulo ABC. ¿Cómo hago para trazar las bisectrices? Eso lo vamos a tener en la cuarta opción. Perpendicular, paralela, mediatriz y bisectriz. Nos dice que la bisectriz vamos a tener 3 puntos, el lateral, el vértice y el lateral antirradio a 2 rectas. Tenemos acá el vértice, vamos a tener el lado, por ejemplo el lado AC, luego el vértice que sería B. Tenemos ya trazada una bisectriz. Ahora vamos a hacerlo con otro lado. Tocamos el lado BC, luego un vértice A. Tenemos ahora otra bisectriz. Ahora lo vamos a hacer con el lado que no hemos trabajado, el lado A. Muy bien, pero recordemos que basta con tener 2 bisectrices para tener después la idea de dónde va a pasar la otra bisectriz, ¿sí? Si ya tenemos la bisectriz del ángulo A, que es esta, justamente esta, luego la del ángulo A y la del ángulo B tenemos en este momento A y B, las 2 bisectrices. ¿De quién hace falta la bisectriz? Del ángulo C. Entonces lo que vamos a hacer, si se fijan aquí, GeoGebra nos lo da con rectas, no importa, también lo podemos hacer así, con rectas. ¿Y qué hacemos entonces nosotros? Vamos a tocar el ángulo C o el vértice C, luego el punto donde deben de intersectarse, ¿sí?, las 3 bisectrices, que es justamente este punto, ¿sí? Entonces justamente ahí se nos forma el incentro. ¿Cómo corroboramos eso? Pues miramos los ángulos. Por ejemplo, desde el segmento AB, aquí ya nos dan los ángulos, ¿sí? Tenemos el ángulo 65.38, 75.96 y 36.66 grados. Bien, aquí nos da el ángulo, pero ya completo. Vamos a ver si justamente se cumple que esto que se trazaron son las bisectrices. Nos vamos siempre a la opción de ángulo. Solamente procuramos seleccionar el lado AB. Luego, donde pasa la bisectriz. Muy bien, ya me dio un ángulo. No se logra ver, pero vamos a moverlo. Que es 19.33. El grande mide 38.66. Si prácticamente la mitad, según acá, es 19.33, vamos a corroborarlo. 38.66 entre 2 nos da 19.33 grados. Entonces sí, lo que se ha trazado sí es una bisectriz, ¿sí? Vamos a corroborarlo entonces ahora nuevamente con la opción de ángulo y vamos a buscar la mitad del ángulo B, si se ha trazado correctamente las bisectrices. Seleccionamos el lado BC, luego la bisectriz, ya me dio un ángulo, no lo logramos ver, pero lo vamos a mover. Tenemos justamente el grande que mide 75.96. Tenemos el otro que hemos medido, solamente esta
porción de ángulo dice que es 37.98 y que todo el ángulo B mide 75.96. Si lo dividimos entre 2, esto nos da 37.98, que es justamente la mitad del ángulo. Entonces sí, hemos trazado correctamente las bisectrices, chicos. Ahora, ¿qué haremos? Vamos a guardar en la opción de exportar imagen nuestra figura como ejemplo de trazar bisectrices con ayuda de GeoGebra, ¿sí? Le vamos a colocar 18J. Lo guardamos y nos regresamos a nuestro documento. Ya tendríamos la siguiente clase, ¿sí? Que es el incentro, donde se cortan las bisectrices. Vamos a presentar el ejemplo. Solamente nos quedaría un tema más que dar, niños. Se llama 18J. Vamos a guardar. Tendríamos ya el ejemplo de cómo hacerlo con apoyo de GeoGebra, ¿sí? Eso sería más que todo por esta parte. Y ahora continuamos con el nuevo contenido de la semana. Hola chicos, continuamos nuevamente con el nuevo contenido de matemática de octavo grado. ¿Cuál es? El circuncentro. Ya es el último contenido de la semana. El circuncentro. ¿Cuál es el circuncentro, chicos? Muy bien. Punto donde se cortan las mediatrices. O sea que el circuncentro lo obtenemos a través de la mediatriz. Pero recordemos cómo se construye una mediatriz. Muy bien. Para ello, medimos cada lado de nuestro triángulo y obtenemos el punto medio de este. Posteriormente trazamos rectas perpendiculares o segmentos de recta que tengan la característica que formen un ángulo de 90 grados, ¿sí? Esto es más que todo lo que consiste en trazar las mediatrices. Es decir, nosotros tenemos un triángulo, por ejemplo el primero, lo medimos y justamente a la mitad vamos a medir, si es posible lo hacemos con ayuda de la escuadra, ¿sí? Porque la escuadra tiene exactamente una medida de 90 grados. Justamente donde queda el punto medio trazamos, ¿sí? La recta o segmento de recta, depende, que este me forme 90 grados. Luego, por ejemplo, tenemos el siguiente lado, también lo medimos, sacamos el punto medio, que sea la mitad, y donde está esto, podemos medir con nuestro transportador 90 grados y trazamos una recta o segmento de recta, o también lo hacemos con ayuda de nuestra escuadra, ¿sí? Ahora bien, hay diferentes formas de cómo se puede representar la mediatriz según la forma de nuestros triángulos. Por ejemplo, si tenemos un triángulo acutángulo que todos sus ángulos son menores de 90 grados, la mediatriz o el circuncentro va a quedar justamente dentro del triángulo. Pero si nosotros trazamos un triángulo obtusángulo, o sea que tiene un ángulo mayor de 90 grados, el circuncentro donde se unen las mediatrices, en este caso, va a estar justamente afuera. Y si trazamos un triángulo rectángulo, justamente las mediatrices van a quedar de esta forma, ¿sí? Sobre la hipotenusa o sobre el lado más grande de nuestro triángulo, donde no se forman los
90 grados. Recordemos que para la mediatriz basta con que nos situemos en el lado de nuestro triángulo, midamos la mitad y justamente donde la mitad midamos los 90 grados y trazamos una línea, o también colocamos nuestra escuadra y ahí unimos, ¿sí? Ahora vamos a verlo cómo hacerlo con ayuda de GeoGebra. Fíjense que para esta forma es bastante fácil de cómo encontrar las mediatrices. Vamos a construir los tres tipos de ejemplos que les he dado. Primero, un triángulo acutángulo, que todos sus ángulos sean menores de 90 grados. Tenemos por ejemplo este. Muy bien. Unimos. ¿Se fijan? Ninguno tiene un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿qué hacemos para trazar la mediatriz? Eso lo vamos a encontrar en la cuarta opción. Tenemos perpendicular, paralela, mediatriz, bisectriz, tangentes y otras opciones. ¿Cuál vamos a trabajar? Con la opción de mediatriz. Esta nos dice que solamente debemos de tocar dos puntos o un segmento. Por ejemplo, tocamos desde el vértice A al vértice B, damos clic en el punto, luego en el punto B, clic. Automáticamente se ha trazado la mediatriz. Ahora vamos a hacerlo con el punto B al punto C. Damos clic en el punto B, luego en el punto C, damos clic y ya se trazó la siguiente mediatriz. Ahora, ¿quién hace falta? El lado AC. Toco el punto C, luego el punto A, doy clic y automáticamente ya tengo la mediatriz. Si se fijan, las tres mediatrices se han cortado en un punto. ¿Cómo se llama ese punto? Circuncentro. Observan que es bastante fácil encontrar la mediatriz a través de la ayuda de GeoGebra. Vamos a guardar nosotros este ejemplo de la primera forma como se pueden obtener las mediatrices. Vamos a colocarle 19 J1. Vamos a guardar y nos dirigimos a nuestro documento. Muy bien. Tenemos para el primer ejemplo, que es un triángulo que tiene ángulos menores de 90 grados. Nos vamos a la opción de insertar, icono de imagen. Lo buscamos por el nombre 19J1. Lo insertamos y automáticamente ya tenemos acá el ejemplo. Lo que podríamos hacer incluso es cortar nuestra imagen para que nos quede un poco más pequeña y que solamente evidenciemos la parte de las mediatrices solamente en el triángulo. Yo aquí estoy haciendo ya el corte. Tendríamos entonces ya el primer ejemplo. Ahora, ¿cuál sería el segundo? Con un triángulo obtusángulo. Bien, lo que haremos es dirigirnos nuevamente a GeoGebra, pero ahora vamos a trabajar en otro documento. Nos vamos a la esquina superior derecha, donde tenemos las tres líneas, y la opción de nuevo. Lo que hace es que me genera una nueva pestaña. Aquí le vamos a guardar, coloquémosle por ejemplo 1. Vamos a guardar y ya tengo ahora un nuevo plano, ¿sí? Aquí puedo hacer otra figura. Vamos a hacer un triángulo obtusángulo. Siempre en la opción de polígonos. Recordemos que un obtusángulo va a haber un ángulo que va a ser mayor que 90 grados. Acá serían 90 grados, pero si me muevo un poquitito más, ya deja de ser rectángulo y se vuelve obtusángulo porque tiene un ángulo mayor de 90 grados. Nos vamos a ir a la opción de mueve. Ok. Ahora sí, tracemos nuevamente las mediatrices. Lo tenemos en la cuarta opción. Mediatriz. Tienen ustedes dos opciones. Una, tocar de punto a punto, o la siguiente, tocar solamente el segmento o el lado del triángulo. Por ejemplo, el segmento AC, solamente doy clic en el lado, se ha trazado la mediatriz.
Luego solamente doy clic en el lado AB, ¿sí? Y se traza la mediatriz. Luego en el lado BC y se ha trazado la mediatriz. ¿Qué ha pasado? Estas se han cortado y el circuncentro, si se fijan, queda afuera de la figura, tal como veíamos al principio en el ejemplo cuando iniciábamos viendo las diferentes formas de representar las mediatrices. Nos vamos a la opción de exportar para tener ahora el ejemplo guardado. Descargamos la imagen, coloquémosle 19J2, vamos a guardar. Nos dirigimos ahora a nuestro documento y observan ustedes que tenemos la siguiente forma, que exactamente quedó afuera el circuncentro, ¿sí? Cuando es un triángulo octusángulo, nos vamos a la opción de insertar, icono imagen y buscamos la imagen 19J2. Vamos a insertar y tenemos ahora el otro ejemplo. De igual manera nosotros podemos hacer un poco más pequeña la imagen, solamente evidenciando lo de la mediatriz, que es más que todo lo que nos interesa ver. Tendríamos entonces ya el siguiente ejemplo. Nos hace falta un último ejemplo. ¿Con cuál sería? Sería con un triángulo de 90 grados, ¿sí? Un triángulo rectángulo. Entonces vamos a hacer el otro ejemplo. Nuevamente nos vamos a GeoGebra. Ya no queremos trabajar en esta ventana. Entonces nos vamos a la esquina superior derecha, la opción de nuevo. Aquí le colocamos 2, solamente para que se nos guarde el anterior. Y ya nos da otra ventana. Podemos ahora comenzar a hacer el otro ejemplo. Vamos a hacer un triángulo rectángulo que tenga un ángulo de 90 grados, ¿sí? Nos vamos a la opción de polígono. Formamos un triángulo. Las medidas no importan, ustedes pueden elegir las que ustedes deseen. Sabemos que justamente acá se nos va a formar un ángulo de 90 grados, ¿sí? Por ejemplo, esta figura. Bien, trazo el punto C, luego 1. Ya tengo mi polígono, mi triángulo rectángulo. Lo bueno es que aquí estamos con cuadrícula, entonces fácilmente podemos saber cuándo formar un triángulo rectángulo. Ahora, para trazar las mediatrices, recordemos que nos vamos a ir a la cuarta opción, la opción de mediatriz, y ya descubrimos que hay una forma más fácil, solamente tocando cada lado de nuestra figura, ¿sí? Vamos a empezar con el lado AB, ya se trazó la mediatriz, ¿sí? Luego, el lado BC, ya se trazó la mediatriz, y luego el lado AC, perdón, y se trazó la mediatriz. Y observan que justamente el circuncentro queda sobre mi tercer lado del triángulo, donde no se forman los 90 grados, ¿sí? A este se le conoce como hipotenusa. Queda justamente sobre ese lado. Tendríamos ya nuestra mediatriz trazada. Recordemos que las mediatrices lo podemos hacer de forma manual midiendo los lados, el lado AB, y justamente cuando yo voy a hacer la medida del lado AB, lo divido entre 2, y donde tengo la mitad, justamente acá, puedo hacer con el transportador, medir 90 grados y trazar la línea, ¿sí? Así como está la de color negro, o también con ayuda de nuestra escuadra y trazar la línea. De igual manera para el lado AC, medimos cuánto mide toda la longitud y donde está la mitad, colocamos un ángulo de 90 grados y trazamos la recta. Pero si se fijan es bastante fácil hacerlo con este método, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a guardar nuestro último ejemplo en la opción de exportar imagen. Damos descargar y le vamos a colocar 19J3. Nos vamos a la opción de insertar, icono de imagen y lo buscamos por el nombre 19J3. Le damos insertar. Ya tendríamos ahora
el último ejemplo. También vamos a hacer un recorte para que nos quede un poco más pequeña la imagen y que ustedes logren ver más que todo la figura junto con su mediatriz. Y ahí tendríamos ya trazados los diferentes ejemplos de las mediatrices. Recordemos que el circuncentro es donde se cortan las mediatrices. Luego recordemos que el incentro es donde se cortan las bisectrices. Y recordemos que el baricentro es donde se cortan las medianas, ¿sí? Todo esto se ha desarrollado en una sola clase. A ustedes les va a aparecer así en su documento, ¿sí? Bien, chicos, y ya eso sería todo por esta semana. Cuídense mucho, bendiciones y nos vemos la próxima semana.